Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y como todos los días el pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Es un privilegio para mí estar aquí. Doy gracias a Dios por poder compartir la palabra del Señor. Amén, hermano. Yo también doy gracias por su vida, porque está aquí enseñándonos cada día un poco de la palabra. En la emisión pasada estuvimos hablando acerca del bautismo en agua y nos hablaba usted acerca de ese ejemplo que muestra el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, aquello que tipifica, podríamos decir, el bautismo en el Antiguo Testamento, que es cuando Israel cruza ese mar rojo, y nos quedamos en que hay mucha gente, hermano, que no ha cruzado ese mar rojo. Quizás no lo ha entendido o quizás, como decía, no me siento preparado. Sí, es importante entender lo que la Escritura dice. Habíamos citado el capítulo 10 de Primera de Corintios, donde dice que en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y entonces al estudiar nos damos cuenta de que no fueron mojados, no fueron sumergidos en agua. Sin embargo, hay un bautismo ahí. Entonces hablábamos de que ese bautismo lo que era una unidad. Ellos fueron unidos a un cuerpo y caminaron como un solo cuerpo. Entonces, pero encontramos de que la gente que iba a salir de Egipto, para poder salir, tenían que haber creído a lo que Moisés les estaba hablando. Moisés les dijo, Dios dice que ustedes deben de sacrificar un cordero y les dio la manera de cómo hacerlo. Y entonces van a tomar la sangre de ese cordero y van a manchar los dinteles de las puertas de sus casas, para que cuando venga el ángel de la muerte que iba a matar a todos los primogénitos, pasara por alto las casas donde estaba la sangre de ese cordero. Entonces, eso es Pascua. Pascua es pasar por alto. Entonces, el ángel pasaba por alto las casas donde estaba la sangre y no morían los primogénitos, sino solo los de las casas que no tenían la sangre. Entonces, eso habla de salvación. Cuando Moisés junta a la gente, dice que los mismos egipcios les comenzaron a dar sus joyas, sus alhajas, vestidos, como para decirles váyanse. Y ese fue el pago de todo el trabajo que habían hecho ellos ahí, porque ellos salieron de Egipto enriquecidos. Parece como que salieron pobres, pero no, porque después nos damos cuenta de que lo primero que hacen al estar del otro lado es hacer el becerro de oro. Y entonces, ¿de dónde sacaron ese oro? Era el oro que los mismos egipcios les habían dado para salir. Bien, entonces Moisés junta a la gente y comienzan a caminar hacia el mar. Y llegan a la orilla del mar. Entonces Faraón comienza a recapacitar y a decir, no, ¿cómo se me van a ir? Los voy a perseguir. Y entonces salen todos sus jinetes a caballo y comienzan a perseguirlos. Pero dice la escritura que una columna de fuego dividió al pueblo de Israel con Faraón. Faraón no podía acercárseles por la columna de fuego. Sin embargo, había algo que ellos tenían que hacer. Entonces Moisés mira al cielo y Dios le dice, mete tu vara en el mar. Y entonces cuando él mete la vara, dice que se abrió el mar rojo y comienzan todos a caminar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que Faraón, al estar todavía nosotros de este lado, en la orilla, que no es salvación, porque la salvación se dio al haber sacrificado al cordero. Y entonces el ángel pasó por alto, ya no hay muerte. Pero al estar todavía de este lado, que es el no ser bautizado, Faraón tiene todavía alcance. Y en el mundo espiritual nuestro, entonces habla de que Satanás, Faraón, es el tipo de Satanás. Al no haberse bautizado alguien, todavía Satanás tiene alcance sobre esa persona. Es importante que la persona cruce el mar rojo y llegue al otro lado, al desierto.
Entonces, por un lado, el diablo está haciendo su trabajo todavía, ¿verdad? Sigue haciendo su trabajo con aquella gente que ha entregado su vida a Dios y le va a estorbar para que no llegue a, ahora sí que injertarse, porque va a Sí. querer destruir su vida. Sí, porque mira, la gente hoy dice, muchos aceptaron al Señor y dice, yo no estoy preparado para bautizarme. ¿Por qué no? ¿Por qué no está alguien que aceptó al Señor preparado para bautizarse? Si nosotros encontramos claramente en la Escritura, como habíamos citado Felipe encontró al eunuco y inmediatamente se bautizó. ¿Por qué no está alguien preparado? Ese es el primer paso de fe. Y entonces cuando Dios le dijo a Moisés que preparara al pueblo, le dijo, esta noche ustedes van a vestirse y van a estar calzados, no se van a acostar. Ustedes tienen que estar preparados para que cuando en la mañana se diga salgan, salen. Y era importantísimo y era urgente que ellos salieran. Pero llegan al mar y cuando Moisés ve al cielo, Dios le hace una pregunta como quien dice, ¿por qué estás viéndome a mí? ¿Por qué estás esperando? Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y entonces Moisés mete la vara y comienzan todos a cruzar. Pero la columna de fuego va deteniendo a Faraón. Pero esa columna de fuego no va a estar ahí siempre. Entonces, ¿qué esperaba el Señor? Que ellos cruzaran. Entonces, cruzan el Mar Rojo, llegan al otro lado, las aguas destruyen a todo el ejército de Faraón y del otro lado, fíjate que la Biblia no dice que Faraón murió ahí. Faraón simplemente quedó del otro lado. Murieron su ejército, sus jinetes. Del otro lado quedó Faraón. Entonces él ya no podía cruzarse para este lado. Amén. Entonces, cuando la persona no se injerta todavía lo que es la iglesia en estos tiempos, hermano, es precisamente que el diablo está haciendo su trabajo, porque una vez que el cristiano se injerta a esa iglesia hay un testimonio, ¿verdad? Para la gloria de Dios, porque es lo que el diablo quiere evitar, que esa vida sea para testimonio. Sí, el testimonio, pero también el crecimiento. Porque fíjate que una persona cuando no puede participar ni de Santa Cena, no puede tomar ningún privilegio, no puede, porque no ha sido bautizado, entonces muchas veces pasa un cierto tiempo y comienza a desanimarse, porque no tiene nada que hacer. Entonces Satanás lo va agarrando de ahí, todavía puede llegar a esa persona y jalarlo, aunque ya aceptó al Cordero, que es el Señor Jesús, ya la sangre estaba puesta, ya está todo, pero no ha pasado, no ha dado ese último paso. Entonces, el bautismo que corresponde ahora a nosotros es que nosotros no solo representa el bautismo morir para nosotros y resucitar en vida nueva, sino que también como un injerto en la iglesia, para que podamos participar de los privilegios y de las responsabilidades que requiere una iglesia local, para que podamos crecer. Ahí necesitamos nosotros crecer dentro de la iglesia de Dios. Entonces hay un testimonio que es para el mundo y todos tienen que saber que una vez tú te bautizaste, este ya es cristiano. Ya le dijiste al mundo, yo ya no vivo más yo, sino Cristo. Y le dijiste a Satanás, me entregué al Señor y soy de Él. Y le has dicho a los ángeles, le pertenezco al Señor Jesús. Y a la iglesia eres injertado. Qué hermosa enseñanza y qué hermoso el significado del bautismo. Es que cada cosa en Dios tiene un significado tan precioso cuando lo vas estudiando. Amén. Ese bautismo en agua, qué importante es para aquel que se convierte el tomar ese paso, el decir, si quiero, voy a bautizarme para ser parte de la iglesia y para, como usted decía, decirle al mundo, decirle al diablo, yo soy un hijo de Dios. Sí, es muy, muy, muy esencial. Volvemos a repetir lo que dijimos en el programa anterior. El bautismo no salva, Amén. ¿verdad? Queremos establecer bien eso, porque el hecho de que alguien se bautice no quiere decir que es salvo. Amén. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Entonces, al haber el nuevo nacimiento, entonces el próximo paso es bautizarse. Ahora, yo quiero hacer la pregunta, y la pregunta es para los que nos escuchan, que tal vez en algún momento hay gente que
aceptó al Señor, va a una iglesia y está pensando, ¿me bautizo o no? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Yo quiero decirle que nunca va a estar preparado. Usted lo que necesita hacer es obedecer. La Biblia dice, hay que hacerlo, punto. Ahí debe de morir todo. No es si yo quiero, cuando yo quiera, si me siento, si no me siento bien. No es porque el Señor Jesús dijo, así hay que hacerlo, ahí hay que hacerlo. Y es que hay una bendición grande cuando alguien se bautiza, amén. Es ir a alcanzar aquellas bendiciones que el Señor tiene. Sí, y esas bendiciones están dentro de la iglesia. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. Que dentro de la iglesia es donde Dios va a fluir, porque así, cuando nosotros vemos que el tabernáculo lo hicieron, Dios dijo que ahí se iba a Él a derramar. Y ciertamente hoy no tenemos, el Espíritu de Dios no habita en cuatro paredes, pero cuando se reúne el pueblo de Dios, la Biblia dice que ahí hay bendición, ahí envía a Dios vida eterna. Entonces, una persona necesita participar en la iglesia, tomar los privilegios, hacer el trabajo, pero para hacer eso necesita hacerse miembro. Y el miembro no es porque firme un libro y diga, yo ahora me hago miembro de esta iglesia. No, es cuando se bautiza, porque ahí sella ese paso de fe que es, me convertí al Señor, pero ahora todo mundo doy testimonio de que yo le pertenezco a Él. Pero era como usted decía, también es parte del crecimiento, porque ¿cómo vas a crecer si no estás activo en la iglesia, si no estás ahí donde está la bendición? Sí, lastimosamente Satanás engaña muchas veces a la gente, y hablábamos de eso en uno de los programas anteriores, que hay gente que escucha la radio, ve por internet, oye mensajes y piensa que al haber oído ese mensaje ya no necesita ir al culto. Pero por eso damos gracias a Dios, porque solo podemos ministrar aquí este poquito de tiempo, porque queremos que aquellos que nos oyen sean bendecidos, pero que no crean que el haber escuchado lo que aquí predicamos es suficiente. Es importante ser miembros de una iglesia local. Amén, como esa enseñanza de la nube, ¿no? Iban todos bajo la nube y si alguien se salía, se quemaba, amén. El sol lo acaloraba. Así es. Pues gracias, hermano Noé, una vez más por esta enseñanza y lo esperamos nuevamente en cada programa para que nos siga enseñando un poco de lo mucho que tiene la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Dios les bendiga.